Una pulsera de hilo doble donde vamos a combinar los cristales o rondelas y también las mostacillas o chaquiras. Esa es la idea que les traigo en el día de hoy. Recuerden que para quitar las letras que aparecen durante todo el video, hacen clic en la opción subtítulos o de las dos Cs de la pantalla del video y así de fácil las pueden quitar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y comentar si te gustan este tipo de pulseras. No siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba, adelgazo la punta. Cuando las tenga listas, voy a tomar mis tijeras y voy a cortar aquellas puntas del hilo que quedan un poco deformes. Y ya aquí quedaría listo para empezar a usar. Tomando las dos hebras de hilo, paso una mostacilla o chaquira, esta es número 8 o también pueden usar de 2 o 3 milímetros. Y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y este sería el acabado que más adelante también voy a realizar en el otro extremo de la pulsera. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, ustedes eligen la de su preferencia, voy a realizar un nudo sencillo y voy a ajustarlo muy bien. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo para que sea mucho más fácil el paso a paso. En este diseño voy a utilizar chaquiras calibradas o mostacillas checas número 8, cristales de 3 milímetros, balines de 4 milímetros y un dije de corazón en forma de separador. Recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Para continuar con el diseño ya tengo aquí fijas las hebras de hilo. Ahora voy a tomar ambas puntas del hilo y a través de ellas voy a pasar un primer balín. Y este lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Y listo. Para continuar aquí con el diseño voy a separar un poco las hebras de hilo y voy a tomar la que sale a mi izquierda y a través de esta hebra de hilo voy a empezar a pasar lo que son las chaquiras o las mostacillas. En esta ocasión elegí este tono morado como en un tono de uva, me parece que queda súper bonito. Voy a continuar pasando las mostacillas hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Más adelante les voy a decir el largo en que yo la voy a dejar. Y aquí las voy a unir al primer balín. Voy a continuar entonces pasando las chaquiras o estas mostacillas que son calibradas hasta completar el largo total deseado. Quiero recordarte que la información de todos los cursos, los gratuitos y los pagos están abajo en la descripción de este video para que vayas y la consultes. Bueno, aquí ya terminé de completar lo que son las mostacillas. Tomo la hebra de hilo de mi izquierda y a través de ella voy a comenzar a pasar los cristales. Estos que estoy utilizando también son en un tono morado que cortan muy bien y combinan con las mostacillas y el color que elegí para ellas. También ustedes pueden notar que el hilo que elegí también va muy haciendo juego con este tipo de colores para que todo nos quede muy bonito y sea un diseño con mucha armonía. Muy bien, aquí esto lo voy entonces a unir al primer balín y ya aquí pueden empezar a ver un poco esa combinación de las mostacillas con ese brillo encantador que dan este tipo de cristales tipo rondelas. Me encanta cómo se ven.
Voy a continuar entonces aquí pasando los cristales hasta completar el mismo largo que llevo completado con las mostacillas. Habiendo completado la cantidad total de mostacillas y cristales, voy a continuar tomando los hilos del centro y a través de ellos voy a pasar un primer balín seguido del dije separador de corazón y otro balín. Esto lo voy a unir a lo que llevo ya listo, tanto de las mostacillas como los cristales. Voy a jalar un poco las hebras de hilo para organizarlo bien y aquí simplemente es continuar nuevamente repitiendo el mismo patrón, pasando en un lado las mostacillas y en el otro lado los cristales hasta completar el mismo largo que tengo en la parte de arriba que ustedes ven de la pulsera. Perfecto. Cuando ya lo tenga listo, aquí miren, verifico que me quede bien parejito todo, que esté todo bien organizado. Y para que ustedes se hagan una idea de la medida, en total la cantidad de mostacillas es de 6 centímetros. Y esto lo realicé en ambos lados, tanto para los cristales como para la cantidad también de mostacillas. Ahora voy a pasar nuevamente un balín y ya en esta parte de este extremo voy a realizar nuevamente un nudo sencillo. Siempre es importante que ustedes antes de realizar ese nudo sencillo jalen muy bien los hilos, organicen las cuentas, el dije del centro para que les quede bien la pulsera. Aquí ya pueden apreciar cómo va quedando un diseño súper bonito lleno de mucho brillo. Y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tomo la hebra de hilo de 20 centímetros, doblo una de sus puntas y aquí empiezo a dar vueltas envolviéndola más o menos con 7 vueltas completas del hilo. Abajo en la descripción del video les comparto un tutorial paso a paso de esta técnica donde se las enseño de forma muy detallada. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo. Y listo. Y aquí ya está terminada, finalizada esta linda, encantadora pulsera llena de mucho brillo que van a poder también hacer y combinar en los colores de su preferencia. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Muchas gracias por ver, por sus comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.